En un nuevo Facebook Live que transmitimos los lunes al final de la tarde de todas las semanas. El tema que nos convoca ahora es un tema muy serio, es un tema que tiene que ver con esta pandemia mundial del virus denominado coronavirus 19. Este virus, y un saludo a las personas que se han ido conectando, este virus está impactando la vida de absolutamente todas las personas en el planeta. Tiene una afectación muy fuerte en Costa Rica. Hace poquitas horas el presidente de la República en conferencia de prensa anunció las últimas medidas sobre el tema, que tiene que ver con el cierre de aeropuertos y puertos, el cierre, la paralización del curso lectivo hasta después de Semana Santa. Y bueno, y a esto se suman otras medidas anteriores que se han venido tomando sobre el tema. Esto tiene obviamente una gran afectación, tiene una gran afectación para todas las personas en el país. En estos momentos hay una gran incertidumbre, zozobra, hay empresas que están considerando despedir empleados, hay empresas que están sintiendo un impacto devastador en el sentido de que sus ventas han venido al suelo. Las posibilidades de seguir haciendo negocios las ven complicadas y bueno, y en esa incertidumbre sobre cuánto durará esta situación, esto es algo que aumenta, si no hay información clara del gobierno, aumenta la incertidumbre y hace que algunas medidas se requieran tomar en el cortísimo plazo para revertir, o no revertir, mitigar el efecto devastador de este virus que nos tiene a nosotros y también a otros países en una situación económica complicada. He querido llamarle a este programa, a este Facebook Live, efectos del coronavirus y cómo mitigarlos. Esto por cuanto la idea es que exploremos y de alguna manera desde este programa y desde este Facebook Live ejerzamos la presión necesaria a quienes tienen que tomar decisiones de política pública para que tomen las medidas en el inmediatísimo plazo para, como les decía, mitigar el efecto del coronavirus, que en estos momentos está generando ya una afectación bastante fuerte en la economía. Bueno, un saludo a todas las personas que ya se han ido conectando a lo largo de estos minutos. Tengo acá a Eddie Castillo, Fiorella, a Jacob Garita, y aquí empiezo. Jacob Garita tira una pregunta. Otto aún quiere privatizar la caja. Aún quiere privatizar la caja. Y esta es eso es una de las consecuencias que se han dado a propósito de este virus y la forma en que el gobierno ha venido tratando de tomar una serie de medidas para contener de alguna forma el crecimiento del contagio, evitar ese crecimiento, el pico de un crecimiento exponencial que pueda colapsar el sistema de salud costarricense, y entonces en ese entorno
no faltan quienes quieran hacer de esto un tema ideológico. Y entonces salen algunas personas a decir, ve, ustedes que hablaban y criticaban la caja, bueno, gracias a la caja estamos pudiendo salir adelante. Gracias a la Fábrica Nacional de Licores es que vamos a salir adelante. Gracias al ICE estamos bien porque ahora el ICE incrementó la capacidad de descarga de las personas, el ancho de banda y la capacidad de descarga para las personas que hacen teletrabajo. Entonces, no me toquen a ICE, a FANAL ni a la caja, ustedes neoliberales, privatizadores. Bueno, de todo eso hemos visto en las redes sociales en estos días. Y sobre eso vamos a comentar en el día de hoy. Vamos a comentar sobre que también lo están haciendo, qué deberían hacer y qué deberíamos hacer todos como sociedad. Así que ese tema queda ahí para un comentario que voy a hacer ahorita. Un saludo a todas las personas que se han venido conectando. Ángelo, Orfilia, Marigen, que hay de cierto que van a suspender algunos impuestos. Ahorita voy tomando nota acá. Vamos a hablar sobre las medidas que el gobierno informó sobre el tema de impuestos. Luego está Agustín Lara. ¿Qué pasará con los bancos y los préstamos si no se puede trabajar para seguir pagando? El tema bancos. Vamos a hacer un comentario sobre ese punto también. Tenemos acá a Randall. Saludos, Randall Cibaja. Marta. Y ya que se puede hacer, ya que estás politiqueando no entiendo mucho, fácil criticar. Marta Tevianian. Bueno, realmente le invito, Marta, a que vea todos los lunes el Facebook Live. Y no solo sino que inclusive desde noviembre, ahí todos los lunes hemos venido produciendo este tipo de programas, ahí puede usted chequearlos, a lo mejor escuchándolos, viendo esos videos, puede ir viendo cuál es el común denominador del trabajo que hacemos desde esta trinchera, y básicamente tiene que ver con difundir las ideas de la libertad, básicamente señalar aquellas políticas públicas que desde la óptica de quienes defendemos la libertad no están funcionando y que consideramos deber hacerse para que todos vivamos mejor. Y eso es a final de cuentas lo que buscamos desde esta trinchera, que se apliquen políticas públicas que nos permita a todos vivir mejor. Aquí, bueno, hay unas personas diciendo si la pandemia es mundial o no es mundial, y hay personas diciendo, hay una discusión semántica sobre el tema, que estamos ante una pandemia, que estamos ante una situación seria. Eso no tiene ninguna discusión. Esta es una situación seria que ha llevado a esta administración a tomar las medidas que ya informó hace poquitas horas, que venían acompañadas de otras medidas que se vienen anunciando desde el sábado pasado, y luego no solo nosotros, sino una gran cantidad de países han venido tomando medidas parecidas a estas que se han tomado acá. Algunos países los encuentran mejor equipados para enfrentar una pandemia como esta, en el sentido de que tienen mucho más recursos para poder dar el acompañamiento que requiere el sector productivo para pasar por este periodo de una manera menos traumática. Lamentablemente un país como el nuestro, con un déficit fiscal que tenemos, que no juega de carritos, es un déficit fiscal muy alto, la situación para enfrentar esta pandemia no es la mejor. Y eso va indudablemente a pasar una factura al sector productivo que ya la está sintiendo. Y no solo al sector productivo, sino que a personas vinculadas al sector productivo, que son sus colaboradores, sus trabajadores, que muchos de ellos están en estos momentos en una situación de incertidumbre porque podrían perder sus trabajos, y muy probablemente algunas pierdan sus trabajos, y máxime si en la Asamblea Legislativa no se tramita en una forma acelerada unas reformas normativas que es necesario aprobar, pero para ayer, y ahorita vamos a hablar de eso, porque si no se hace eso, muchas personas van a tener que verse obligadas a tener que cerrar sus operaciones y con eso suspender los contratos laborales, tratar de ver de qué manera el Ministerio de Trabajo les da un puente para que permite la suspensión para luego retomar la relación laboral cuando haya pasado la crisis. Pero si no se permite, si el Ministerio de Trabajo no está permitiendo eso, no se está reglamentando eso, no se está afinando la normativa, van a tener que prescindirse de
de los contratos laborales, rescindir los contratos de trabajo y disparar todo lo que eso significa en pago de auxilios de cesantía, etcétera, pero también la parte traumática de una persona que pierde su trabajo. Sobre eso vamos a hablar un poquito más a lo largo de esta siguiente hora. Aquí, bueno, sigue saludando a las diferentes personas que se han venido conectando. ¿Qué vamos a hacer con el tema de las deudas si nos mandan a casa sin goce de salario? Este es un gran tema laboral. ¿Qué pasa? Dice Juan Martínez. ¿Qué vamos a hacer con el tema de las deudas y si nos mandan a la casa sin goce de salario? Y tal vez vamos a empezar por ahí en estos momentos. Hace poquito entrevisté a la abogada laboralista Paola Gutiérrez sobre el tema laboral. Esta entrevista que se va a someter a un proceso de edición en el transcurso de estos 2 días, muy probablemente la subamos a nuestra página en el transcurso de esta semana, a más tardar el viernes, con el propósito de que ustedes tengan más elementos de juicio a la hora a la hora de que estemos hablando sobre las relaciones laborales. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegué en esta entrevista con la abogada laboralista Paola Gutiérrez? Bueno, uno, el Código de Trabajo es muy rígido. Nuestro Código de Trabajo es muy rígido y no tiene una disposición específica para una situación como esta que estamos enfrentando. Se habla de la posibilidad de una suspensión del contrato de trabajo, pero no está muy normado. Hay una pequeña mención, pero no ha habido casos en el pasado que hayan ameritado esas suspensiones de trabajo. Pero en todo caso, la suspensión del contrato de trabajo tiene esa consecuencia que usted, Juan Martínez, está señalando acá, y es que se suspende la obligación del patrono de pagarle a usted. Usted no está trabajando, no le pagan, mientras dura la crisis. La crisis puede durar 1 o 2 meses, bueno, y en ese lapso no tiene ingresos, pero hay personas que le están cobrando la gente que le alquila a usted su casa, le está cobrando, bueno, todos los días su familia requiere alimentarse, usted necesita tener dinero para comprar sus alimentos, para tener algunos recursos para algún medicamento, en fin, para pagar el agua, la luz, bueno, hay gastos básicos en los que incurren las personas y que sin el ingreso, si el ingreso estaba básicamente comprometido para pagar esos gastos y además las deudas que se tienen, bueno, esta situación que enfrenta Juan Martínez, así como miles de costarricenses, se vuelve en algo dramático, que no solo tiene a las personas estresadas por la posibilidad de contagiarse, porque más o menos todos nos vamos a contagiar de este virus. El tema es cómo lo hacemos o cómo nos contagiamos de una manera en que no sean todos al mismo tiempo, que pueda llegar y colapsar el sistema de salud, sino que muy probablemente a lo largo de ciertas semanas y meses vamos a ir la mayoría de las personas en este país contagiándonos del virus y solitos vamos a ir curándonos, guardando reposo y haciendo todo lo que hay que hacer para que efectivamente pasen esos días de incomodidad con esta enfermedad, y en el caso de que aquellas personas que tienen una afectación más severa que les podría llevar a cuidados intensivos, que estén las camas disponibles y los equipos disponibles para darle la atención y lograr minimizar el impacto fatal, mortal de esta enfermedad, y que ojalá esta crisis la podamos superar con la menor cantidad de decesos posible. Pero para eso tenemos que quedarnos en casa, tenemos que seguir más o menos todas las indicaciones que nos han dicho desde el Ministerio de Salud, el lavarnos las manos permanentemente, el dejar el tema de abrazos, besos, y el dar la mano, etcétera, para otros momentos, de tal manera que tomemos efectivamente esa distancia, de tal forma que podamos colaborar cada uno de nosotros con la forma en que estamos enfrentando este virus que nos ataca a todos. Pero entonces en el tema laboral, que es el punto que me estaba preguntando Juan, tenemos esa situación. La situación es de que rigidez de los contratos de trabajo impide que a una persona se le pueda mantener contratada, por ejemplo, medio tiempo, ganándose una plata, mientras pasa la crisis, en vista que hay una reducción en las ventas, hay una reducción en los procesos productivos, pero el empleador no quiere suspender, no quiere rescindir el contrato laboral,
pero sí debería tener la posibilidad de reducir la jornada, reducir con eso el pago que hace mientras se normaliza la situación, mientras dure la crisis. Y ahí es donde muy puntualmente, producto de esta conversación con la abogada laboralista Paola Gutiérrez, ella sugiere que no nos perdamos en la redacción de un proyecto de ley muy amplio, que tratemos de individualizar este proyecto para que sea así, es una reformita de 2, 3 renglones para incorporarle al Código de Trabajo y que no caigamos en la tentación de metérsela al otro proyecto que ya tiene algún camino recorrido en la Asamblea Legislativa, que es el de flexibilización laboral, es más un proyecto que nosotros hemos impulsado, nosotros los liberales hemos impulsado desde el año 2002, en reiteradas oportunidades. Yo mismo dejé un proyecto presentado en el cuatrienio pasado sobre la flexibilización laboral, respetando obviamente las garantías constitucionales sobre el tema, que tiene que ver con las 48 horas a la semana, el día de descanso, etcétera. Y hablaba de la jornada 4-3, 4 días trabajando 12 horas pagado a tiempo ordinario y 3 días de descanso, o la jornada anualizada, que permite que, dependiendo de la actividad económica, ya sea en turismo, ya sea en agricultura, aquellas que tienen sus picos, que cuando hay picos se pueda trabajar hasta 10 horas, pero cuando no se está en pico se pueda reducir la jornada a 6 horas diarias, y todo esto pagado en forma ordinaria. Entonces, ese proyecto ha ido caminando, ya salió, ya pasó un primer filtro de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, por la urgencia del tema, evitemos meternos en ese para tratar de forzar la salida de flexibilización laboral y saquemos una normativa como la que propone la abogada Paola Gutiérrez, que tiene que ver con la incorporación al Código de Trabajo de que en tiempo de crisis se pueda reducir la jornada laboral a, no sé, 3/4 de tiempo, o inclusive a medio tiempo, etcétera. Por ahí debiera ir esa solución, Juan. Tenemos acá otro comentario, Juan Daniel Arias, dice: las 2 fuentes de ingresos que mueven nuestra economía, exportaciones y remesas para el consumo interno, se verán impactadas. Además de contagiarnos con menor demanda de nuestros productos de exportación, se puede venir otra ola de repatriados, ya sea por deportaciones masivas o retornos voluntarios. El flujo y cantidad de remesas podría disminuir y en consecuencia desacelerando la economía. Efectivamente, entonces esas son parte de las consecuencias que podríamos tener en estos días. El tema no es sencillo, el tema es muy serio y requiere acciones inmediatas. Estaba mencionando esa reforma del Código Laboral. Hay otra reforma que se estará discutiendo entre hoy y mañana en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene que ver con aceptar que las personas puedan cotizar por el tiempo real trabajado, que se pueda hacer el pago a la seguridad social por el tiempo real trabajado. Esto es sumamente importante. La Caja en el pasado se ha mostrado reacia a aceptar esa situación, que hoy es la realidad de miles de personas que no se aseguran porque tienen básicamente ingresos muy bajos, porque realizan una ocupación durante un octavo de tiempo, un cuarto de tiempo, etcétera. Y la Caja ha sostenido que para afiliarse a la Caja se parte de una base mínima contributiva de casi 300,000 colones al mes. Y por eso es que muchísima gente hoy no se acerca a la Caja y no se asegura. Pero en estos momentos, inclusive, el proyecto que mencionaba anteriormente de reducir, de autorizar a los empleadores a reducir la jornada laboral sin romper el contrato de trabajo, eso que requiere una reforma del Código de Trabajo muy puntual, debiera venir acompañado de otra medida, que es la de permitirle a las personas cotizar a la Caja por el tiempo real trabajado. Nuevamente, esto va de la mano. Si se autoriza la reducción del contrato de trabajo para que una jornada de 8 horas diarias pase a ser, no sé, 4 horas diarias, entonces debería permitírsele a esta persona cotizar a la Caja por el tiempo real trabajado y por el salario real devengado. Por eso es que la Caja tiene que, o sí, abrirse a esa posibilidad. Y la idea es que desde esta trinchera sigamos también ejerciendo la presión. Y ustedes allá en las redes sociales, si conocen a miembros de la Junta Directiva de la Caja, si ustedes tienen algún diputado amigo, si tienen cercanía con el presidente de la República, con ministros, presiónenle en esa dirección. Si tienen la posibilidad de acceder a medios de comunicación, exprésense en esa dirección. A través de las redes sociales también háganlo, para que la Caja entienda que esta medida de permitir
digamos, la reforma del Código de Trabajo de permitir la reducción de la jornada laboral debería venir acompañada de la posibilidad de cotizar a la caja por el tiempo real trabajado. A esto habría que meter otra reforma muy puntual, que es permitir a las personas que ya, de todas maneras, se redujo el contrato de trabajo, se permite cotizar por el tiempo real trabajado, que entonces también se elimine temporalmente o se reduzca significativamente la cotización que hacen las personas a estas otras entidades tipo Banco Popular, tipo asignaciones familiares o IMAS, etcétera, durante estos 2-3 meses que dure la crisis. De tal manera que haya una reducción también del monto que se paga por esas cargas sociales. Y esto debiera venir acompañado de una cuarta medida que tiene que ver con un tema que mencionaban acá de las deudas. Las deudas que puedan tener los emprendedores, deudas para sus procesos productivos, etcétera, que no están pudiendo pagar en estos momentos, deudas que tienen los trabajadores y que no pueden hacerle frente porque van a tener una reducción en su salario. Bueno, hay que flexibilizar las disposiciones que ha venido aplicando el CONACYF y su JEF a todas las entidades financieras, de tal manera que los acreedores a la hora tengan la posibilidad de reestructurar las deudas, que puedan hablar a un deudor y decirle, bueno, durante estos 2-3 meses no me pague nada, páguelo al final. Entonces le extendemos el plazo, las cuotas que tenía que hacer acá las trasladamos al final, sin que eso afecte la calificación del deudor. Esa podría ser una solución, de tal manera que bajamos la presión sobre los deudores, ya sea trabajadores o empresarios, sin que eso, insisto, afecte la calificación que tienen estas personas y estas empresas con las entidades bancarias. Esto es sumamente importante. Esto puede venir de la mano también con reducción en tasas de interés. Vemos que el Estado tiene dos bancos, Banco Nacional y Banco de Costa Rica, que podría también, a través de decisiones de junta directiva, llegar y decir, bueno, vamos a ver de qué manera reestructuramos los préstamos para, ya sea alargar plazo, bajar tasa de interés, de tal manera que las personas sientan un alivio para que les permita pasar esta crisis sin tanta afectación. Están teniendo una afectación, pero sin que la afectación los lleve a cerrar las empresas, que es lo peor que nos podría pasar. Entonces la gente deja de pagar, si no se flexibiliza eso, y los bancos están obligados por la normativa bancaria a tener que ir a los procesos de cobro judicial. En ese escenario todos perdemos. Entonces empieza a rematar los activos de las empresas, empieza a embargarle el salario a las personas que están endeudadas, y entonces eso genera una situación absolutamente traumática en la economía. Por eso este tema debe ser resuelto también de una forma inmediata, que nos diga su jefe, que nos diga CONACYF, que nos diga Banco Central, qué medidas hay que desarrollar para que sean aprobadas por el CONACYF, por Banco Central, por su jefe, por quien corresponda, si hay que hacer alguna reforma a nivel legal, que diga muy puntualmente qué se requiere hacer para que esto se pueda ejecutar en el inmediato plazo. Esto es fundamental. Nuevamente esto cierra el círculo para lograr que las empresas puedan pasar por este trance que dichosamente estamos seguros que no se va a prolongar por muchísimo tiempo, pueda pasar por este trance con la menor afectación posible. Y nuevamente también que las personas que hoy van a recibir menos ingresos tengan ese alivio en el tema crediticio. Emanuel Ruiz, un saludo para Luis Javier Castro, que se acaba de unir, Hernando Toro. Gente como yo, llegué a un acuerdo con mi jefe, le pedí una semana sin goce de salario. Tenemos que ponernos en el lugar de los patronos también, es lo más sano. Aquí va a haber, Hernando, sí, aquí va a haber mucha situación como esa. Personas que están llegando a un acuerdo, pero para que no haya problemas en el futuro de que un patrono tenga la duda de que si ese acuerdo al que llega con usted, luego de alguna manera usted dice, no, usted me tiene que pagar esa semana, o sea, que no le vaya a demandar en un futuro, para que no se dé ese temor, hay que hacer esa reforma en el Código de Trabajo lo antes posible. Y ahí es donde los diputados debieran concentrar su atención. Ya se demostró, y aquí hay algo interesante, ya se demostró que si la Asamblea Legislativa requiere aprobar un proyecto en una forma expedita, lo puede hacer.
Lo hizo ahorita para el registro de accionistas, que vencía en una fecha determinada, a finales de enero, y que en cuestión de una semana se presenta el proyecto, se le da primer debate, se publica, se le da primer debate, se le da segundo debate, se manda a Casa Presidencial lo firma y se publica. Todo eso en casi una semana. Entonces, si la Asamblea Legislativa tiene el interés de verdad de meter el hombro a esto, y estoy seguro de que así es, deberíamos cuanto antes, la Asamblea Legislativa, cuanto antes aprobar una reforma en los términos en que está planteando la abogada laboralista Paola Gutiérrez, que mencioné cuáles son los alcances de esa reforma del Código de Trabajo. Saludos, Juan Carlos Espinosa, José Chi, acá estamos. Me hace gracia gente que no está ok. Aquí, bueno, acá hay gente compartiendo experiencias de Suecia. Esto lo he compartido ya, muchas gracias. Luis, he compartido en mis páginas esas lecciones de Suecia, especialmente lo que fue la transformación del estado de bienestar hacia el estado facilitador o posibilitador, que es algo que tenemos que hacer a nivel de política pública en el país. O sea, de ese estado benefactor, donde tenemos esa institucionalidad tan grande, ese montón de entidades y todo lo demás, a un estado más facilitador, posibilitador, para que las personas puedan desarrollar todo su potencial. Esta crisis nos permite plantearnos varias, aquí tomé unas notas, sabiendo que este iba a ser el tema de hoy, estoy haciendo unas notas para que las tomemos en consideración, para orientar un poquito los comentarios que quiero hacerles yo sobre toda la parte positiva de la parte positiva de esta situación que estamos enfrentando con el coronavirus. Porque hay enseñanzas que quedan de esto que debiera llevarnos a reflexionar sobre eso y darnos cuenta que estos cambios que estamos haciendo ahora no debiéramos dejarlo únicamente para el tema crisis, sino que debiéramos considerarlos para el mediano y largo plazo y para hacer reformas normativas importantes en nuestro país. Ahorita hablo de ellas. Nuria Quiroz Badilla, Otto, te estás tocando la cara. Efectivamente, Nuria, me estoy tocando la cara. Antes, aquí tenemos alcohol, tenemos gel, tenemos todo. Aquí está el teléfono, todo lo le aplicamos también el gel y alcohol, etcétera. Antes de arrancar, fui al baño también, porque aquí también hay algo muy importante, y también tenemos que hablar de eso. No hay nada como lavarse las manos con agua y jabón. Importantísimo. Dije agua y jabón. Entonces, no es tanto el alcohol, o el alcohol en gel, o agua y jabón. Si usted no tiene plata para el alcohol y alcohol en gel, agua y jabón. Mucho agua y jabón. Y acá nos topamos con el tema de la situación del abastecimiento de agua por parte de acueductos alcantarillados, especialmente todo esto que estuvimos viviendo hace poquitos días en la circunvalación, en toda la zona de Atillo, por los racionamientos de agua, de acueductos alcantarillados y una situación de la gente de verdad ya desesperada por el líquido vital, porque no estaban pudiendo satisfacer necesidades que son fundamentales, desde la necesidad de hidratarse, que es una necesidad para la vida, hasta el tema de la cocción, la parte de limpieza personal, y luego la otra parte que tiene que ver con lo que se está recomendando ahora, mucha agua y jabón para lavarse especialmente las manos en esta época de la crisis. Y la gran deuda que tiene Acueductos Alcantarillados con todos los costarricenses por ese tema. Aquí algunas personas han salido a decir, bueno, no me toquen acueductos alcantarillados, pero la verdad es que sí hay que tocarlo. O sea, realmente es para que Acueductos Alcantarillados hubiera hecho las inversiones que se requieren en Costa Rica para que a nadie le falte agua. Me dicen que el traer agua desde Orosi hasta el área metropolitana para satisfacer todas las necesidades que en estos momentos están afectando toda esta zona, que inclusive le quitaron el agua al Hospital Calderón Guardia hace algunos días, en plena crisis. Esa inversión es de muchos millones de dólares y que Acueductos no tiene la plata, que van a ver si piden en la Asamblea Legislativa que apruebe un préstamo con algún organismo internacional.
Eso se llama no tener creatividad, porque Acueductos y Alcantarillados tiene la posibilidad de hacer una titularización de los flujos de caja que recibe para conseguir una gran cantidad de plata en el mercado financiero nacional y extranjero. Con esos recursos, construir toda la infraestructura que se requiere para la captación de agua, el almacenamiento, la potabilización y el mejoramiento de la red de distribución, incluyendo el tapar y quitar, evitar todas las filtraciones que tiene la red de distribución. Se estima que más o menos el 50% del agua que distribuye Acueductos y Alcantarillados se pierde en filtraciones. Imagínense que si con solo que se controlaran estas filtraciones no tendríamos los racionamientos que hoy están afectando a muchísimas personas. Así que hay mucho que hacer y esta tal vez, si no se hubiera presentado esta crisis, no le hubiéramos puesto la atención que requiere este tema para hacer golpear la mesa y cambiar las cosas en Acueductos y Alcantarillados, porque las cosas no están bien y deben mejorarse sustancialmente para que una situación como esta no se vuelva a dar en el futuro, para que a nadie se le denieguen, por ejemplo, permisos de construcción porque no hay disponibilidad de agua potable en diferentes regiones del país. O sea, para que el desarrollo no se detenga, para que no se ponga en riesgo la vida de los costarricenses, debemos golpear la mesa Acueductos y Alcantarillados porque está en deuda con todos los costarricenses. El gobierno presentó el sábado el plan para mitigar el impacto económico, me dice Cristina Castro. Efectivamente, lo mencioné que el sábado el gobierno hizo un primer anuncio y eso viene acompañado de otras medidas que tomó el día de hoy y que se están tomando porque todavía las medidas anunciadas el sábado requieren de decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene que ver con lo que mencionaba hace un ratito de permitir a las personas cotizar a la caja por el tiempo real trabajado. Esas fueron las medidas anunciadas por el presidente el sábado, pero dijo, bueno, como soy respetuoso de la institucionalidad y hay una por constitución, hay una autonomía reforzada que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, le corresponderá a la Junta Directiva tomar ese acuerdo. Bueno, cuando el presidente o el Poder Ejecutivo tiene al presidente ejecutivo, hay dos otros miembros de la Junta Directiva que puso el presidente de la Junta Directiva, hay 3 representantes de la Unión de Cámaras, ya suman 6, y luego tiene el representante del cooperativismo, el representante del solidarismo, el representante del sindicalismo. Yo esperaría que de esos 9, al menos 8 apoyen una medida como esta de permitir la cotización por el tiempo real trabajado. Con el tema del sindicalista, con Mario de Bandas, eso es casi que caso perdido. Siempre la izquierda, Frente Amplio y los sectores más retrógrados, socialistas del PAC, se han opuesto a la posibilidad de que las personas puedan cotizar a la caja por el tiempo real trabajado. Pero eso lo mencionó el presidente el sábado, la intención del presidente, ojalá que los 3 miembros de la Junta Directiva puestos allá por el presidente se alineen y ojalá que el sector privado también se sume a ese cambio que requiere un acuerdo de Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esa fue una de las medidas. Otras medidas que se anunciaron tienen que ver con impuestos. Y básicamente el anuncio es, mire, mandaron un proyecto de ley inclusive del anuncio que hizo el presidente el sábado, dijo, bueno, vamos a trabajar el fin de semana y el lunes presentamos un proyecto en la Asamblea Legislativa. Bueno, hoy lunes presentaron el proyecto en la Asamblea Legislativa, pero el proyecto es algo, no voy a hacer mezquino en el sentido de que no ayuda, no, sí va a ayudar y va a ayudar el flujo de caja de las empresas. Básicamente es un préstamo, el gobierno le presta a todas las personas, a los empresarios que tenían que pagar impuestos sobre la renta, digamos adelantos de impuestos sobre la renta, o las personas que vendiendo diferentes bienes y servicios reciben el impuesto de valor agregado, que es hasta de un 13%, ese dinero, en lugar de dárselo al Estado, porque se está recaudando cada productor, cada empresario que está vendiendo bienes y servicios, está recaudando ese impuesto de valor agregado, le están permitiendo retenerlo por X semanas, X meses, y eso sí, con la condición de que debe devolverlos a más tardar el 31 de diciembre. Es una especie de préstamo del dinero que están recogiendo ellos de impuestos. Lo mismo con el impuesto selectivo de consumo, que son impuestos que no se estarían pagando, y eso sí, queda registrada la obligación tributaria para tener que pagar a finales del año. Esto ayuda un poquito el flujo de caja, sin embargo, ya se oyen las voces de decir, ahora mire, pero a final de cuentas,
más bien lo que debemos hacer es eliminar impuestos o decretar una moratoria, pero del pago de impuestos. O sea, que la persona, que el consumidor no tenga que pagar impuesto de valor agregado, para que también el consumidor, el usuario, que está viendo afectados sus ingresos, porque muchas de esas personas inclusive van a tener una reducción en su salario, que esas personas puedan llegar y decir, no, mire, no me cobre a mí impuestos, déjemelos a mí en el bolsillo que los necesito para enfrentar mis gastos. Entonces, el empresario no tendría la necesidad de recolectarlos, guardarlos para luego pagarlo al 31 de diciembre, sino que básicamente no se cobrarían impuestos durante este periodo. Ahí donde me parece que se quedó corta la medida, pero como les digo, algo es algo, ayuda esa medida que propuso el gobierno en materia tributaria, el flujo de caja de empresas. Sigo por acá. Ricardo Saba, he visto cómo los estatistas están usando el tema del coronavirus para hacer relaciones públicas a favor de la caja, FANAL, Cortel, y hasta ahora el presidente, que parece que ya se les olvidó por completo el tema de UPAD. Efectivamente hay algo serio en esto, muy serio. Me parece que como usted menciona, Ricardo, yo cuando veo esos memes que andan por ahí en las redes sociales diciendo, ven que estos carajos quieren cerrar FANAL. Yo soy uno de los que considera que el monopolio para la fabricación de alcohol etílico hay que abrirlo para que cualquier persona pueda producir alcohol etílico en el país. Debe abrirse, como decía, debe abrirse ese monopolio, debe venderse FANAL y venderse la marca Cacique, y debe cerrarse el CNP. Eso lo sigo manteniendo. Que alguien salga a defender ahora a FANAL, una empresa que en monopolio de más de 150 años, 170 años de monopolio, que en monopolio tiene pérdidas astronómicas, que tiene deudas aparentemente no muy bien contabilizadas de casi 68 mil millones de colones, una empresa que es de las más ineficientes del planeta, que porque ahorita se pusieron a producir alcohol en gel, ahora resulta que se justifica FANAL y no debiéramos tocarlo. Mire, si no existiera ese monopolio, habría muchas empresas produciendo alcohol en Costa Rica que muy probablemente pudieran cambiar entonces la línea de producción. En lugar de producir los destilados, utilizarían para producir alcohol para satisfacer las necesidades nuestras. También abriendo los canales de comercialización, tendríamos acceso a los alcoholes producidos en todo el planeta. Entonces, que no me salgan ahora a decir que porque FANAL produjo un poco de alcohol, entonces nosotros tenemos que salir todos a defender una empresa del Estado que realmente no sirve un carajo. Luego me salen por el otro lado con que el ICE aumentó la capacidad de descarga de forma gratuita a todos los usuarios de ICE por un mes no les iba a cobrar. Bueno, esa oferta que hace el ICE ya la hacen otros operadores, pero de hace rato. Otros operadores básicamente aumentan los planes que tienen, las capacidades de descarga, etcétera, amplían la capacidad que tiene uno acceso a manejo de datos, precisamente para mantener la clientela y para que las personas puedan utilizar la gran cantidad de aplicaciones que requieren ese ancho de banda, que requieren esa cantidad de megas para descargas, etcétera. Así que entonces tampoco es que está haciendo algo fuera de lo común o extraordinario para decir, bueno, no me toquen al ICE y no cuestionen nada. Hay que cuestionar lo que está mal. Hay que cuestionar lo que está mal. Yo le hago el llamado, igual con el tema de la caja. O sea, quien diga que ahora, porque la caja está haciendo lo que tiene que hacer, y básicamente atender a una población que está en problemas, ahora resulta que uno no puede hacer críticas a la gestión administrativa en la caja, que ha sido absolutamente desastrosa. Hemos hablado en el pasado de que deben hacer un mejor uso del recurso humano, que tienen que pasar a 3 turnos, por lo menos a 2 turnos completos y otro turno ahí más o menos medio tiempo, utilizar bien la infraestructura que tiene, abrir el espacio para que pueda, también el sistema de salud debiera reconocer a la persona el derecho de ser atendido en un plazo razonable, y si no es atendido en un plazo razonable, que pueda atenderse privadamente y que el seguro pague por esa atención, de tal manera que lo más importante no es la institución, lo más importante es el paciente, lo más importante es la persona, lo más importante es el asegurado, y que éste tenga acceso a servicios de salud oportunos y asequibles. Entonces, cuando se entienda que eso es lo importante, no importa quién brinde el servicio. El estatista siempre va a preferir a la entidad antes que a la persona. La entidad, son estatólatras, es
que el Estado lo haga. Que el Estado lo haga, si lo hace el Estado, perfecto, no importa que el servicio sea malo, no importa que al asegurado no se le reconozcan derechos, etcétera. A ellos lo que le importa es que sea el Estado el que lo haga. Así que tampoco se vale que en estos momentos estos estatólatras estén tratando de evitar que se dé un análisis crítico de la gestión que han realizado diferentes entes públicos a lo largo de los años en Costa Rica y que realmente dejan mucho de qué pensar. Pero en todo caso, este no es el tema ahora. Ni desde esta trinchera en este momento estamos abogando por hacer cambios allá en la Caja, ni en el ICE, ni en FANAL. En estos momentos todos debiéramos abocarnos a ver de qué manera salimos de esta crisis juntos, todos. Y por eso las medidas muy puntuales que estamos planteando. Una medida de ellas, ya la dijimos acá, una reforma pequeña al Código de Trabajo para permitir la reducción de la jornada de trabajo sin que eso signifique un cambio en las condiciones en que se pactó el trabajo y que dispare la posibilidad de un reclamo del trabajador para que entonces se le paguen todos los extremos laborales, o sea, todo el auxilio de cesantía, porque se considera ese cambio en las condiciones del contrato de trabajo un cambio inaceptable que hace que se tenga que pagar la indemnización establecida como si fuera un despido sin responsabilidad patronal. Eso hay que hacerlo de inmediato. Y tenemos que cerrar filas para lograr eso de inmediato. De la mano a eso viene la reforma que tiene que tomar, o la decisión que tiene que tomar la Junta Directiva de la Caja para permitir la cotización a la Caja por el tiempo real trabajado. Y de la mano con eso viene lo de CONACYF, SUGEF, Banco Central, en la dirección de autorizar a los bancos a reestructurar deudas de todas las personas que están involucradas, de todas las personas que tienen deudas en estos momentos y que no le pueden hacer frente a esos pagos, ya sea trasladándole los pagos que tenía que hacer en estos meses al final del crédito, de tal manera que no le afecte a nadie su récord crediticio, no se presiona a los bancos para que vayan entonces a perseguir a aquellas personas que no hayan podido pagar en estos días. Esa es parte de lo que deberían hacer los bancos, y luego está lo que el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica podrían hacer a nivel de reducción de tasas de interés. Acordémonos, son bancos del Estado y ellos podrían reestructurar deudas a más largo plazo con tasas de interés más bajas, etcétera. Solo se requiere un acuerdo de junta directiva en esos casos, y eso también está dentro del ámbito de competencias del Poder Ejecutivo. Tenemos acá Ernesto, un saludo a Ernesto Alcón, que se unió hace poco. Don Otto, ¿habrá alguna resolución para los créditos de vivienda? Es decir, yo no soy asalariado, dependo de ventas diarias, inclusive hago Uber, tengo hipoteca, y si me voy para la casa esos 22 días aproximadamente, ¿cómo hago para pagar mis deudas? Javier, exactamente lo que mencionaba. Hay unas deudas que se podría paliar la situación, que son las deudas con entidades que están supervisadas por SUGEF y CONACYF, todo dentro del ámbito de entidades reguladas. O sea, si la deuda suya es con algunos de los bancos supervisados por SUGEF, con una propuesta como la que estoy planteando ahora, podrían resolver el tema. Básicamente es, olvídese de pagar durante estos meses. Si son 3 meses, 4 meses de lo que dura esta crisis, esos 4 meses se tiran al final de su crédito. Si el crédito suyo era a 5 años, pues entonces y le quedaban 4 años y medio por pagar, pues entonces se sumarán allá al final, de tal manera que no se tenga que pagar nada durante estos 4 meses. Eso no debería generar mayor afectación al sistema, la deuda se mantiene y no debería llevar a la SUGEF a obligar a los bancos a tener que ver de qué manera recupera esos créditos iniciando los procesos de cobro judicial. Eso es lo que podría aliviarle a usted, Javier, y a miles de costarricenses que por una reducción en sus ingresos no va a poder hacer frente a las obligaciones que se tienen. Y aquí, bueno, hay una persona que no sé quién es, con unos nombres, dice que cansado, es como seguir viendo al Fabricio. La persona que se identifica con esas siglas y esos nombres ahí, pues muy sencillo, ahí muy fácil, usted puede darle escape y ya, y deja de ver esta vaina. Así es sencillo, si no le gusta, no se torture, ahí ya busque oficio, haga otras cosas. ¿Qué pasa con la economía al cerrar negocios por tantos días? ¿Qué impacto podría tener esto a futuro? Dice Alan. El problema, Alan, es que muy probablemente, si no se toman medidas, estas que he estado mencionando, en un cortísimo plazo, aquí va a haber mucho despido. Va a haber empresas que cierren,
Si ya hoy el desempleo es una preocupación en el país, porque estábamos hablando antes de la crisis, un desempleo más o menos del 12%, de toda la mano de obra económicamente activa del país, un desempleo muy alto, más alto con mujeres, más alto en la zona del sur-sur de Punta Arenas, más alto en Guanacaste, en Limón, más alto en términos generales en Punta Arenas, pero concentrado dramáticamente en el sur-sur de nuestro país. Bueno, muy probablemente, si no se toman estas medidas que hemos estado mencionando en forma acelerada, vamos a presenciar el cierre de muchas empresas y con eso la pérdida de miles de puestos de trabajo, con la angustia de que una persona que es cesada de su trabajo en este entorno va a salir a buscar otro trabajo y ¿a dónde lo va a encontrar? Si nadie está contratando. En estos momentos las velas están recogidas, todo el mundo está recogiendo velas al máximo. Entonces, eso va a aumentar la zozobra de esa persona y luego volver a insertarse en el mercado laboral no va a ser algo sencillo. O sea, la reactivación de la economía luego de esto no va a ser de la noche a la mañana. No es que, o sea, pasamos de aquí al 13 de abril, que todo está concentrado para que vuelvan las clases el día después una vez que concluye la Semana Santa y nuevamente el fin de semana de la Semana Santa, de tal manera que el 14, que tengo entendido que es 14 de abril más o menos, es cuando entrarían de vuelta las clases. Estamos hablando más o menos un mes, o sea, de parálisis total del país. Todavía no sabemos si eso se podría extender más, pero partamos de que no, seamos optimistas y de que dentro de un mes, poco a poco se va a ir activando nuevamente toda la economía, el funcionamiento de escuelas, el funcionamiento de diferentes bares, restaurantes, nuevamente el turismo, aeropuertos, puertos, etcétera. Entonces, poco a poco va a empezar a restablecerse las cosas como estaban antes de la crisis. Eso no va a ser de la noche a la mañana. Es importante que lo tengamos claro, no va a ser de la noche a la mañana. Entonces, por eso es que inclusive en algunas de las medidas que se están planteando se está hablando de varios meses el efecto de las medidas. Por ejemplo, las medidas anunciadas por el gobierno en relación a la retención del impuesto de valor agregado para que le sirva como flujo de caja a las empresas es de varios meses. Es el flujo de caja que estas personas puedan, digamos, retener durante los meses de ahorita, mayo, abril, mayo, junio, julio. O sea, son 3, 4 meses que se les está pegando ese empujón en flujo de caja. O sea, se estima que esto va a tomar varios meses para que podamos retomar el nivel que teníamos en la economía antes, que ya por sí estaba deprimida, antes de esta enfermedad que en estos momentos tiene al mundo de cabeza. Jason, Corea del Sur, ejemplo de libre mercado, la administración de la salud es pública y obligatoria, pero la salud es privada, 90% y el 0.0 es tasa de mortalidad. Nuevamente, este es el tema de los estatólatras que hablan, qué bien la caja, pero en muchos lugares también, donde hay una medicina privada extraordinaria, se están manejando las cosas bien. Es que acordémonos acá de que, a ver, la parte de médica, la parte de llegar de hospitalización, es la parte final de esta enfermedad. La enfermedad, las personas la contraen. El tema es que lo que cada quien haga para salir adelante de esta enfermedad sin colapsar los hospitales. Entonces, el tema es evitar los picos de contagio que puedan comprometer todas las camas disponibles en cuidados intensivos y los equipos, los respiradores artificiales, etcétera, antibióticos, que hace que en otros países, cuando no dieron ese manejo adecuado, pues los llevó a que muchísimas personas, lamentablemente, fallecieran porque no daban abasto para lidiar con la enfermedad en las personas que tenían ciertas condiciones ya debilitadas en su salud. Entonces, ese es el tema. Entonces el tema no es, la pucha, todo tiene que ser estatal, y entonces satanizamos lo privado. No. O sea, quienes tienen esa visión nuevamente son los estatólatras que están aprovechando la coyuntura para tratar de llegar y convencernos de que la ruta es dejar todo en manos del Estado. Inclusive, cuidado, porque aquí hay una consecuencia negativa también del tema de unas consecuencias negativas de las soluciones que se buscan a esto, y tiene que ver con el control de precios. Hay algunas personas que dicen, amparado a esto, hay que controlar precios.
precios del alcohol y precios de papel higiénico y precios de jabones y precios de, en fin, todos los productos que tienen que ver con la higiene personal. No es esa la vía, no es el control de precios, es eliminar todas las barreras que existen para permitir que haya libre comercio en la producción de determinados productos. Es terminar de eliminar impuestos a los productos que tienen estas características. Es en forma permanente mandar una señal de que para que no falten productos en una sociedad se requiere que haya un flujo que haya una operación de las empresas en libertad, sabiendo cuáles son las reglas del juego. Y las reglas del juego sé que yo puedo, como empresario, llegar y producir lo que yo, incrementar la producción, cambio la línea de producción que tenía de otros productos que tal vez tengan menos salida en el mercado y monto una línea de producción para producir aquellos productos que en estos momentos tienen alta demanda. Y entonces usted tiene mucha gente produciendo productos que van a lograr estabilizar los precios. Pero entonces no es el control de precios. El control de precios nos lleva a que, si lo justificamos en este caso, vamos entonces a estar justificando el control de precios para absolutamente todo. Y con eso lo que vamos a garantizar es escasez. Con eso vamos a garantizar precios altos, producto de la escasez. Con eso vamos de una vez a estimular el capitalismo de amigotes o de amiguetes, el corporativismo, el gremialismo, que nos está jodiendo tanto como sociedad. Entonces, más bien ahorita tenemos que mantenernos alejados de los cantos de sirena del control de precios para profundizar en el libre comercio. Tengo acá, vamos a ver, tengo acá un montón de participaciones adicionales, pero yo quería revisar estas notas que no me está abriendo en el teléfono, el archivo que tenía de notas, ok, para compartirles con ustedes esta parte. Ok, aquí tengo, acá está. Ok. Tenemos otros, hay cosas positivas. Dentro de toda esta situación crítica que estamos viviendo, hay cosas positivas que yo quiero compartir con ustedes sobre lo que estamos viviendo. Uno es hábitos de higiene. O sea, tomar más conciencia de la importancia que tienen los hábitos de higiene en la relación entre unos y otros. Eso es fundamental. Por otro lado, esto nos está enseñando de que si el gobierno está pensando en que para enfrentar la crisis hay que reducir impuestos, hay que simplificar trámites, están considerando la posibilidad de, eso lo dijo el sábado el presidente, de cotizar a la caja por el tiempo real trabajado. Se está hablando de la posibilidad de una flexibilización laboral. La pregunta que uno debe hacerse es, ¿y por qué, si eso es bueno para enfrentar esta crisis, por qué no lo dejamos permanentemente para que podamos enfrentar la crisis, la otra crisis que tenemos, que es una crisis de desempleo, es una crisis de falta de oportunidades? ¿Por qué no dejamos eso en forma permanente? Esa es como una reflexión que yo les invito a ustedes a tener y de alguna forma presionar después de que pase la crisis para que muchas de estas medidas puedan mantenerse en el tiempo. O sea, que pueda pensarse en reducir el pago de cargas sociales que no tengan que ver con el seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, por ejemplo. O permitirle a las personas permanentemente cotizar a la caja por el tiempo real trabajado. Ya a terminar de hacer lo que tengamos que hacer para la flexibilización del mercado laboral y con eso abrir más oportunidades para que la gente invierta. Algo que estamos viendo consecuencia de todo esto es que la tecnología está irrumpiendo con más fuerza. Entonces tenemos los teléfonos inteligentes, computadoras, que nos permiten entonces ahora hacer trabajos de la casa. Se habla de teletrabajo. Entonces más personas están viendo a ver cómo pasan parte de sus procesos productivos a que las personas puedan hacer su aporte desde la casa a través de una legislación que ya existe, que es el teletrabajo. También otras personas están empezando a utilizar aplicaciones para hacer reuniones virtuales.
hay aplicaciones que facilitan las reuniones, entonces ya no hay que desplazarse a un lugar para reunirse, sino las personas allá donde estén, utilizando esas plataformas tecnológicas, se reúnen. Con eso se ahorran tiempo, con eso se ahorran, descongestionan las vías, por lo menos en las zonas que están muy congestionadas. Entonces son posibilidades que se están abriendo. Hay universidades que están diciendo, no, vamos a pasarnos a educación virtual y vamos a dar las clases a través de, veamos, una tecnología como esta. Hay una cámara, hay una computadora, hay una iluminación, y entonces el profesor hace una clase magistral, participa, conduce su clase para que las personas tomen nota, cada quien en su casa, se hacen exámenes también remotamente, y entonces inclusive hay plataformas tecnológicas que permiten la interacción entre quien está impartiendo la lección y los estudiantes que están por otro lado preguntando en vivo al docente sin estar todos en el mismo lugar, en el mismo recinto. Entonces la educación virtual empieza a ser una opción que antes tal vez estaba por ahí, pero que no había tenido el empuje necesario para que sea sea más utilizada. Entonces vamos a ver más educación virtual en Costa Rica. El homeschooling, que es básicamente escuela en la casa, va a empezar a desarrollarse más. Son personas que dejan a sus hijos en la casa, pero bueno, con un tutor, lo que fuera, que hay unas guías para que usted pueda transferirle a sus niños los conocimientos que requieren para la edad que tienen, etcétera. Entonces el homeschooling, lo que es educación virtual, lo que son las reuniones virtuales, el teletrabajo, todas esas son formas en que estamos buscando cómo resolver problemas que nos está ocasionando la crisis, pero que muy probablemente esas formas que estamos encontrando para buscar la comba al palo, esas formas se van a quedar, esas formas se van a utilizar cada vez más, y eso es absolutamente positivo. O sea, dentro de toda esta situación caótica que estamos viviendo, estamos experimentando una transformación que nos va a llevar a una transformación de la manera en que interactuamos, de la manera en que hacíamos ciertas cosas, inclusive el tema de la educación, inclusive el tema de las reuniones, inclusive el tema del trabajo desde la casa. Entonces, eso es parte de lo positivo que quería compartirles a ustedes. Lo negativo lo menciono porque ya he hecho algunos comentarios en estos minutos hacia atrás. Lo negativo siempre es esa estatolatría desbordada. Personas que para ellos lo más importante son las entidades y no los productos que brindan. Entonces ahora resulta que hay que darle casi que un benemeritazgo a todas las entidades públicas por hacer lo que tienen que hacer. Eso me recuerda como cuando yo me oponía a que se le diera el benemeritazgo a la Universidad de Costa Rica, siendo diputado la primera vez allá, 98, 2002. Y yo me oponía. Y el argumento mío era muy sencillo. Mire, a ver, a la Universidad de Costa Rica le damos un presupuesto, pero así del carajo, es un montón de plata, todos los años para que brinde servicios de educación. Y ahora le vamos a dar un benemeritazgo por dar servicios de educación. ¿No les parece eso un absurdo? Es como darle un benemeritazgo a la fuerza pública por brindar seguridad ciudadana, o darle un benemeritazgo al Ministerio de Economía por estar haciendo lo que tiene que hacer. O sea, es absurdo darle un benemeritazgo a una entidad pública que recibe fondos públicos para lograr ciertos objetivos por cumplirlos. Y eso que los cumplen a medias, o cuidado y si no, están lejos de cumplirlos según la expectativa que tiene la ciudadanía de ellos. Y aún así algunas personas insisten en hacerle altares a estas entidades públicas y se olvidan de lo más importante, que es el ser humano. Lo más importante es que todas las políticas públicas tienen que girar en torno al ser humano. Y los estatólatras no pueden ver eso. Para ellos, ellos nunca ni siquiera aprendieron de Deng Xiaoping, muchos de ellos seguidores inclusive del comunismo chino, cuando Deng Xiaoping señalaba de que, mire, no importa el color del gato, no importa el color, la raza, lo importante es que case ratones. Y entonces estos carajos se quedaron en el color del gato y no saben que hay gatos que son muy arrechos cazando ratones y están también en el sector privado, y que lo importante es que se case el ratón, lo importante es el bienestar de las personas, lo importante es que las personas encuentren la satisfacción de sus necesidades,
en una forma asequible, en una forma de calidad, y no tiene que hacerlo únicamente el Estado. Además, está demostrado a lo largo de toda la historia de la humanidad que aquellas actividades que son monopolizadas por el Estado, todas son un desastre, y la prestación de los servicios que se brindan en esas condiciones es absolutamente desastroso. Sobre esto vamos a hablar en otro Facebook Live en estas semanas, que es el tema de la toma de control que hizo la Caja Costarricense de Seguro Social de los EBAIS en la zona, por ejemplo, del Cantón de Montes de Oca y otros lugares ahí alrededor del Cantón de Montes de Oca. Y entonces, la calidad del servicio, cómo era antes y cómo es ahora. Y sobre eso vamos a hablar, para que se den cuenta ustedes cómo aquellos estatólatras que abogaban porque la Caja asumiera el control de esos EBAIS, no son capaces de ni siquiera de hacer un análisis objetivo de la realidad, ver cuál es el costo que tiene la Caja hoy versus el costo de antes, con UNIBE al frente de esos EBAIS. ¿Cuál es la cantidad de horas de atención que brindaban estos EBAIS administrados por UNIBE, y cuáles son las horas de atención de los EBAIS administrados por la Caja? ¿Qué tipo de servicios recibían cuando eran administrados por UNIBE? Inclusive el extraer las muestras de sangre para llevarlas al laboratorio en cada uno de los diferentes lugares, sin someter a los adultos mayores a las filas que hoy son sometidos por la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, antes de la crisis. Pues sobre eso vamos a hablar. Pero volviendo al tema, ese es uno de los aspectos negativos de la crisis que estamos viviendo, y es que vemos a estos socialistas, a estos comunistas nostálgicos queriendo de alguna manera cerrar toda posibilidad de transformación de toda la burocracia, de toda esta engranaje estatal de empresas públicas para brindar un mejor servicio a todos los ciudadanos. Eso lamentablemente es algo que les está permitiendo a ellos hacer una propaganda, y alguna gente sin mucha información se va con el canto de sirena de estas personas. Yo espero que reposadamente las personas no caigan en esa trampa retórica, y que entonces dejemos eso a un lado para que luego la crisis retomemos la discusión ideológica. Desde esta trinchera vamos a seguir insistiendo en que lo más importante es el ciudadano, lo más importante es la libertad para escoger de las personas, algo que es despreciado por los socialistas y los comunistas. Vamos a meterle unos 10 minuticos más a esto. Aquí, bueno, Pamela Morales, hay un sector de la población con muchas familias viviendo este cierre. ¿Cuándo se va a empezar a gestar este plan? Pamela, debiera estarse ya, en esta semana, debiera estarse aprobando en la Asamblea Legislativa de forma extraordinaria la reforma en el Código de Trabajo, y el CONACYF, Banco Central, SUGEF, debieran estar metiendo ya alguna disposición autorizando a los bancos a hacer esas reestructuraciones de crédito que les mencioné. De lo contrario, de verdad aquí va a haber una situación calamitosa. Va a disparar el desempleo, con el desempleo va a disparar la pobreza, y luego reducir esos niveles de pobreza, crear esas condiciones de trabajo. Un gobierno como que viene de alguna manera, no está con el mejor capital político, no se ha ganado la confianza de la ciudadanía a lo largo de 2 años y un resto. Es lograr generar confianza para que luego pueda volver a haber inversión en el país para absorber esa cantidad de personas desempleadas, no va a ser tan sencillo, y eso es algo que me preocupa muchísimo. Aquí, bueno, ¿qué pasa con hipoteca de la casa? Ya lo mencioné. Un saludo a Manuel Ventura, un saludo a Mario Alberto Núñez. O sea, no creo que sea forzado como tal, entiendo que sería, vamos a ver, bueno, aquí Cristian Charpentier, un saludo, Cristian Pincho Charpentier. Aquí, bueno, tengo otros, Paola, Juan Ricardo, Christopher. Bueno, aquí todo el tema, no se pagan los impuestos, después se dispara el déficit, ¿cómo lo van a enfrentar? Aquí, esta es una pregunta muy válida. Lisandro Murillo nos dice, bueno, si no se pagan los impuestos, después se dispara el déficit fiscal, ¿cómo lo van a enfrentar? Usted está dando en el clavo, Lisandro. Este es un gran tema, pero que no nos debe, ese tema lo que debe hacernos es llevar nuevamente a una discusión muy seria sobre el tema de gasto público. Esa discusión no la hemos tenido seriamente en el país.
O sea, ha estado vinculada al tema de evitar que los salarios crezcan en una forma exponencial y por eso las disposiciones que incorporaron en garrotazo de impuestos del plan fiscal para tratar de que no crezcan tanto sus pluses salariales, pero todavía no nos hemos metido en el tamaño de una planilla, todavía no nos hemos metido en el desperdicio de fondos públicos por doquier. Y ahí, para muestra un botón, si usted ve el funcionamiento de la UPAT, ahí en Casa Presidencial, lo que ganaban estos muchachitos por aquí y por allá, por hacer actividades que son prescindibles totalmente. Y usted va y dice, bueno, esos puestos no se requerían, nunca se requirieron. Usted puede hacer reducción. Entonces, a partir de pequeños actos como ese, usted hace una revisión en todo el sector público y se va a encontrar un montón de bolsones, de programas y proyectos que no se justifican para nada. Usted tiene que ir reduciendo todo eso. Tiene que ir reduciendo. Tiene que reducir deuda pública. Para reducir deuda pública, usted puede vender algunos activos, puede explotar el gas natural. Tenemos gas natural que podría explotarse relativamente rápido y hay una ley que establece cómo es que se puede hacer eso, cómo se puede hacer la explotación del recurso. Pero eso no va a suceder de la noche a la mañana, pero usted tiene que mandar la directriz de cómo se podría hacer. Pero usted podría perfectamente iniciar también proceso de venta de algunos activos, como lo mencionaba anteriormente, para bajar deuda. Al bajar deuda, baja tasa de interés. El ejemplo de acueductos alcantarillados. Perfectamente, acueductos alcantarillados puede agarrar el flujo de caja que recibe de todos los ingresos por las tarifas de agua. Ese flujo de caja lo titulariza, vende participaciones en el mercado nacional e internacional de ese flujo. Con ese dinero recoge una cantidad grande de plata y con eso hace todas las inversiones que se requieren en el país para que a nadie le falte agua. Eso es un ejemplo. En el caso del ICE, para que baje la tarifa eléctrica. Si baja la tarifa eléctrica, también le va a bajar la tarifa eléctrica al gobierno. Va a tener una reducción de gastos por el consumo eléctrico del gobierno, que nuevamente es un actor nada despreciable en la economía nacional y en cuanto al consumo energético. Entonces usted, si baja la tarifa de la luz, el gobierno va a tener una reducción en el gasto. Pero entonces, ¿cómo bajar la tarifa de la luz? Pues sencillo, usted agarre la represa del Arenal o agarre las líneas de transmisión del ICE y entonces eso traslada a un fideicomiso y ese fideicomiso le vende la electricidad al ICE o le transmite la electricidad al ICE por una suma determinada. Ese flujo que va a estar recibiendo de parte del fideicomiso, que va a estar recibiendo el fideicomiso por parte del ICE, lo titulariza. Y al titularizarlo recoge una cantidad exorbitante de dinero, paga las deudas, todas las deudas que tiene el ICE, con eso elimina su deuda y al eliminar su deuda baja la tarifa, porque hoy el pago que se hace de esa deuda, por lo menos una parte importante de todo lo que tiene que ver con intereses y una buena parte del principal, va a tarifas. Entonces tendríamos reducción de gasto público. La discusión sobre el gasto público, Lisandro, no la podemos desechar, no la podemos dejar de lado. Y efectivamente, hoy están cerrando empresas. Si usted no toma medidas como esa, los ingresos tributarios van a ser todavía menores, porque usted va a tener empresas cerradas, no van a estar generando absolutamente nada. Usted no puede llegar y colapsar a las personas en su capacidad de pago. Por eso usted tiene que reestructurar las deudas, porque si usted no toma esas medidas, estas personas van a ser despedidas y no van a tener posibilidad de pagar, honrar sus deudas y van a enfrentar procesos de remate, de embargo de lo que tengan, de remate de los bienes que hayan dado en garantía y con eso se termina de paralizar la economía y con eso el déficit fiscal va a aumentar, pero dramáticamente si no se reduce gasto. Por eso el tema de la reducción de gasto siempre tiene que estar allí en el centro de todo. David Barquero, un saludo. Gabriel Vázquez, un saludo. Veo que también Oscar Álvarez, Pablo Carnevale, aquí está mi beba, se unieron, Mauricio, un saludo. Don Otto, tengo una consulta, el gobierno puede dar una ayuda a los comercios que cerraron por directriz inmediata. Lo veo difícil, Ale Rojas, veo difícil que el gobierno pueda agarrar dinero y trasladarse y dárselo a alguien. Lo que sí puede hacer es que si tiene deudas puede, mediante una directriz a los bancos, que básicamente son los que han otorgado sus créditos, llegar y flexibilizar los criterios, como se está haciendo en todo el mundo. Y es que esto es una situación que tampoco hay que meter el agua tibia. Y entonces los mismos criterios de Basilea, criterios que se utilizan para la supervisión de la banca, estos en otros países los están flexibilizando. Claro, otros países tienen
la situación del déficit fiscal, digamos, más controlada y tienen acceso a muchos recursos para poder hacer transferencias, inclusive directas a empresas. Aquí la situación fiscal no está permitiendo hacer eso. Y yo no lo estoy viendo que suceda, sinceramente no veo, ojalá me equivocara y el gobierno decide explotar los recursos naturales y entonces explotar el oro que hay en Cruzitas, que se lo están llevando estos mineros ilegales e informales, y explotar el gas natural, y entonces saca a la venta el potencial que tenemos nosotros en esos recursos naturales, y con esos recursos baja deuda y tendría una buchaca para meterle el hombro a alguien o a empresas en algún momento. Eso sería mejor que lo que estamos enfrentando en estos momentos. Aquí esto refuerza que el empresario ayuda al prójimo mediante productos de calidad y precios accesibles. El Estado es demasiado tieso, no debería tener tanto poder sobre la economía que hace que no pueda reaccionar oportunamente como en estos casos críticos. Las empresas deberían de poder negociar más dinámicamente con los empleados sin interferencia del Estado. O sea, totalmente de acuerdo con vos. El tema es, hay que flexibilizar el mercado laboral. Y la forma de hacerlo, aquí tenemos que ir pasito a pasito. El primer paso, y es muy importante, y una situación de crisis, es permitir la reducción de la jornada laboral sin que esto signifique la ruptura de la relación laboral. Esto es fundamental para que las personas conserven al menos su trabajo, ganando menos, recibiendo menos dinero, sí, va a estar trabajando medio tiempo, mientras dura la crisis, mientras se levanta nuevamente la actividad económica. Pero si no se hace eso, muy probablemente muchas empresas tengan que cerrar y tengan que despedir a muchísima gente que no va a estar en condiciones de conseguir un puesto de trabajo. Por eso hay que empezar a meter flexibilidad laboral con ese pequeño proyecto. Luego se sigue adelante con lo otro que está pendiente, que es la jornada 4.3 o la jornada anualizada, que es algo que se debió haber aprobado hace muchísimos años. Imagínense que desde el 2002 diputados liberales presentaron un proyecto de ley en esa dirección, y desde entonces estuvimos impulsando en la Asamblea Legislativa. Hace 18 años hemos venido insistiendo en ese tema. Vea todo lo que ha tomado, y lamentablemente todavía estamos a varios meses de que eso se apruebe, y espero que se apruebe. ¿Qué tal el área de turismo, transporte, hoteles y los asalariados de los mismos? Uno de los más afectados es el sector turismo, pero es toda la cadena. Es que la gente tal vez dice, el turismo sí es el dueño del hotel. No es el dueño del hotel. Es desde la persona que recibe al turista en el aeropuerto o en los puertos de entrada. Es el transportista. Es ese operador turístico, su bucetica, su carro. Es la persona que vende servicios a través de la plataforma tecnológica de Uber para transportar a las personas. Es la persona que vende artesanía. Es la persona que tiene una fonda, que vende algunos productos alimenticios. Es la persona que vende souvenirs. Son los tour operadores. Son las personas que están vinculadas a todas las actividades de apoyo y acompañamiento a la oferta turística costarricense. O sea, la afectación es de miles de personas por todo lado. Entonces, esto requiere acciones urgentísimas, o sea, acciones que de inmediato el gobierno tiene que liderar, porque es el que le corresponde formalmente el liderar esto. O sea, el gobierno con Banco Central, con ASIF, su jefe, para todo el tema bancario, con los diputados para tramitar ese proyecto de ley que mencioné anteriormente en una forma expedita, y a través de la Junta Directiva de la Caja para que se pueda cotizar a la Caja por el tiempo real trabajado. Hagamos eso, salgamos de eso. Como primer paso, de tal manera que podamos darle un respiro a la economía y evitar el cierre. Siempre van a cerrar empresas, siempre va a haber despidos, pero al menos minimicemos, reduzcamos la cantidad de despidos que se van a dar en el país. Igual, vea qué pasa con los que nos dedicamos al entretenimiento, producción de eventos, músicos, animadores, DJ. Somos afectados directamente sin ningún tipo de protección en cuanto a préstamos bancarios y demás. Jackson, efectivamente hay una afectación gravísima, lo estaba mencionando ahora. Y la idea es que si estas personas, si ustedes tienen una deuda, ¿no?, con alguna entidad bancaria, ustedes entran en la categoría de reestructuración de todos los créditos. Además, todos los deudores, todas las personas que son deudoras en estos momentos debieran casi que en automático dársele la indicación a los bancos de hacer una reestructuración de todos los créditos. Ni siquiera entrar en unas valoraciones de sí, no, todos los créditos, reestructurarlos de inmediato. Porque si usted empieza a poner filtros para ver a quiénes sí y a quiénes no, se le va la vida entera haciendo esos estudios, y mientras tanto las empresas van cerrando unas y otras. Bueno, vamos terminando ya el Facebook Live de hoy. Ahí quedan una gran cantidad de participaciones de ustedes. Vamos a
a recogerlas. Vamos a recoger estas preguntas de ustedes, vamos a tratar de ver de qué manera hacemos unas respuestas por escrito para muchas de las preguntas que ustedes están realizando y muy probablemente la semana entrante podamos retomar algunas de las preguntas. Ojalá que para el lunes de la semana entrante ya esté bastante adelantado la aprobación del proyecto de ley que mencioné anteriormente, también que esté adelantada la decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social para permitir la cotización a la caja por el tiempo real trabajado, y al mismo tiempo que se esté dando, ya esté caminando la otra reforma con el propósito de reducir el resto de las cargas sociales el resto de cargas sociales que no tienen que ver con enfermedad y maternidad y con invalidez, vejez y muerte, reducir esa parte. Entonces,